¿Qué tal, Dreamers? Bienvenidos. La historia de la humanidad está plagada de personajes ciertamente ambivalentes, y son contados los casos donde los protagonistas de una época, un contexto o un suceso son decantadamente buenos o malos. Y aquí es cierto, estas dos acepciones son juicios morales, pero que son inevitables de ejercer en una sociedad que sabe que la clave de su éxito como especie en muchas instancias depende de ser civilizados y acatar las normas mínimas de convivencia. Sobre este hilo, la historia moderna y más que reciente cuenta con un popular personaje que en definitiva no puede atribuírsele ningún gesto o acción positiva. Sin embargo, su nivel de popularidad, que recae en un profundo, poderoso y oscuro carisma, lo hace un personaje a destacar en la historia de los Estados Unidos en cuanto a crimen y ruptura social se refiere. Y estamos hablando de Charles Manson. Mientras te pones cómodo, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. Nacido el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Charles Miles Manson fue el hijo de una mujer alcohólica dedicada a la prostitución. Sin una figura paterna clara, se encaminó a una vida igualmente errante en lo que a un hogar y valores se refiere. Los reformatorios marcaron su adolescencia y forjaron la enigmática presencia que cautiva de forma extraña a propios y extraños. Antes de emigrar a San Francisco, Manson ya tenía un expediente criminal donde destacaba el hurto, el fraude, el proxenetismo y la violación. Ya en California, en el año de 1967, aprovechó el contexto político y la apatía de la gente ante la guerra para intentar forjar una personalidad acorde a la cultura emergente. Se tiene registro de sus intentos por colocarse en el ámbito musical de ese entonces, y se tiene noción de que fue en esta época de su vida donde encontró la oportunidad de mezclarse en los grupos sociales en auge, gracias a discursos que rayaban en ideas místicas y fatalistas que sorprendían al humor de la época. Incluso se le relacionó con Dennis Wilson, baterista de la banda Beach Boys, con quien vivió una temporada. A medida que pasaba el tiempo y a Manson no le sonreía la fortuna en la música, sí empezaba a tener injerencia en algunas personas, y esto sería el principio de su secta llamada mediáticamente la familia Manson. Es conocido por muchos el evento que involucra a Charles Manson, su secta, Roman Polanski y Sharon Tate, pero antes de esto y en pro de su pseudoideología ya se había cobrado dos víctimas. El primero fue Gary Hitman, profesor de música, y después un activista del movimiento de las Panteras Negras. El segundo muerto de un disparo a manos de Manson, y el primero mutilado y apuñalado brutalmente. Ya sobre el caso que lo volvió una figura más que pública, no hace mucho que se erigió la polémica, pues testimonios y pruebas delatan que él nunca estuvo en la escena del crimen y que lo obligaron a declarar en su momento de que sí había participado activamente en los asesinatos. Sin embargo, su egolatría y autofanatismo contribuyeron a pensar fuera del juicio y en la opinión pública que era un poco menos que importante si estuvo o no en la escena donde Sharon Tate, actriz embarazada de solo 26 años y emergente de aquella época y esposa de uno de los directores de cine más populares, fue asesinada, pues no quedaban dudas de sus intenciones por derramar arbitrariamente sangre de inocentes. Se sabe, además, que los objetivos de Manson aquella noche eran otros, pues su motor principal para asesinar el 8 de agosto de 1969 era vengarse del productor Terry Melcher, quien habría rechazado alguna propuesta musical de Manson en el pasado. Pero aunque se halló con la sorpresa de que Melcher ya no habitaba el 1050 de Cielo Drive, no paró su plan de cobrar vidas esa noche. Al amanecer, la familia Manson ya se había cobrado 5 víctimas, todas tenían signos de tortura, disparos y apuñalamientos. Apenas 2 años después del trágico evento, el 25 de enero de 1971, Manson fue condenado a la pena de muerte. Sin embargo, cambios en la constitución del estado rectificaron dicho veredicto, deviniendo su condena a cadena perpetua. El destino de su secta apenas ha sido fluctuante. 2 de sus integrantes lograron la libertad en el milenio en curso, Lynette Squeaky Fromm y Steven Klimt Grogan, mientras que los demás siguen en prisión o murieron en ella. Manson, ya con su condena clara, no se vio aplacado,
Esporádicamente llegaba a ser noticia por el interés que seguía generando su extraña forma de adaptación, tanto a la cárcel como a los tiempos cambiantes. Se sabía que predicaba su extraña versión de la palabra de Dios, de la ecología, y que de vez en cuando jugaba al ajedrez. Incluso ya de más anciano, siguió siendo noticia cuando solicitó permiso para casarse con una joven de tan solo 26 años. Charles Manson, a sus 83 años, llegó a sus últimos momentos el 19 de noviembre de 2017, con un cáncer que apenas si complicó el funcionamiento de su ya decadente cuerpo, y aunque hoy en día ya no puede alardear de ser un hombre omnisciente, su legado de maldad y de una personalidad atormentada dejó sus remanentes en una historia que quizás nunca lo necesitó. Dreamers, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte de cuáles fueron las 5 grandes empresas que colaboraron con los nazis. Se despide The Dreamer. Adiós.